de promover la protección. So we had 2 events of vaccination for COVID in particular to continue to promote just, protection from things as well, from COVID. Y tuvimos un gran éxito otra vez por nuestro 8º año consecutivo. I think it's probably our 8th year that we had summer camp. Y Ms. Wynn, si se puede parar, if you can stand, Ms. Wynn, nuestra asistente directora, la encargada del programa entero. So le queremos dar las gracias por la ayuda. Okay, so thank you. 4 semanas. How many kids did we have? We had about, I think around 100. 100. We had 100 students, Yes. and then we had our 20 OSC interns, about 120 altogether. So tuvimos 120 estudiantes. 20 de los 120 eran estudiantes que ya ahora están en las secundarias y se han graduado de González trabajando y ayudando como miembros de la comunidad. So they were doing the One Summer Chicago. Hazel, when you graduate that summer from 8th grade to 9th grade, we hope that you earn some summer money by being in the One Summer Chicago. Okay, nuestro student leader aquí. También empezamos el año nuevo con el Back to School Picnic. Who came to Back to School? ¿Quién vino al Back to School Picnic? Yeah. Perfecto. Mira el salud brindis ahí para el café. Y gracias a eso también se planeó con la ayuda de padres voluntarios, los educadores, especialmente Ms. Tanaskovich o Ms. T, la maestra de gimnasia, tuvo un gran papel cada año organizando todo y nosotros, el resto de nosotros, hacemos los papeles indicados para servir a nuestra comunidad mejor. So we thank Ms. T, Ms. Tanaskovich for her organization and leadership. She designs, all the activities, and the rest of us kind of fit in to do our part and serve our community. As we continue, ¿tienen otras celebraciones? Any other celebrations que ustedes tienen como padres? Okay. ¿Quieren compartir? Levanten la mano, raise your hand, si sus niños han llegado contentos estas primeras 2 semanas de estar en la escuela. Have they returned home happy, from being in school? Hazel, have you returned happy? ¿Están felices? Sí, me había olvidado, I forgot. Not home, I'm happy. 7 hours. Puedo hacer mis cosas, okay, sí. Bueno, eso es una celebración. Los vemos a los niños muy contentos de estar con sus compañeros, con sus maestros y maestras. We see them happy as well, being with their classmates and also with their educators here at Gonzales. Oh, sorry. Let me see. So, could you hit that again? Sorry. So, una cosa que vamos a presentar es el estado de la escuela. So, we're going to share a little bit about an update on the school. Y unos datos del año pasado, nuestras metas, dónde estamos siguiendo nosotros. Cada año, every year, at our first LSC meeting of the school year, we share a little bit of an update of where we're at as a school. As a school, yesterday, vino la jefa de la network ESP or ISP network chief, Ms. Gonzalez, came yesterday. Pasó más de 1 hora y media. Les encantó. Le encantó lo que vio aquí. Es una líder que creció aquí en Brighton Park. Fue a Kelly, por ejemplo. Tiene su propia, enseñó a Burroughs Elementary. Y fue su primera vez en Gonzales. So it was her first time in Gonzales as a Brighton Park student and teacher and educator. And she walked the hallways. We went different places. Y le encantó. She loved it. She really thinks our educators, our families, our students are doing very well. And she'll come back again very soon too. So quiero decirles que todo fue muy bien en el sentido de que apreció mucho a nuestros estudiantes, a nuestros educadores, a la comunidad que vio aquí en la escuela. So, en un sentido muy positivo. Estos son 3 metas de enfoque por el distrito de CPS. These are 3 priorities that CPS has in this year, especially after we're trying to move and progress from COVID.
adelantarnos y pasar de donde nos quedábamos estancados con el COVID. Primero, el distrito está diciendo, número uno, queremos enfocarnos más en los datos y resultados no finales, pero de proceso, o sea, de práctica, por ejemplo. Que lo que uno hace a través del tiempo escolar, no el examen del fin del año, el fin de la unidad, pero cómo está rindiendo de día tras día, practicando, trae su tarea, hace la práctica de lectura en la casa o no. Eso va a ser algo que es más importante que anteriormente quizás solamente se enfocaban en el resultado final. So in the past, maybe the district would tell schools to just focus on the end outcome at the end of the year, or at the end of a test or a quarter. But what we want to shift is say that what we do on a day-to-day basis in terms of practice is important. Y esto se alinea con nuestro cambio que hicimos hace un par de años con los grados de equidad, ¿no? Grading for equity work that we started a couple of years ago. That aligns to that as well. So in that sense, Gonzalez has been on the forefront of trying to do those things. Estamos adelantados comparado a otras escuelas en eso. Número 2, enfoque en la instrucción central para los niños, ¿no? Mejorando, y esto es algo que ustedes esperan, el enfoque académico. So this is something that every parent, every community member expects, the focus on the academic learning and growth of students. Y número 3, finally, lo escucharon mucho, lo han comprobado también aquí en la escuela, you heard this a lot, but our focus on really creating a good environment for our students, right? Un hábito, un espacio, una escuela, un clima muy positivo para nuestros estudiantes. We have some new families here. We want to let you know that Gonzalez was one of the first 19 schools that were exemplary certified for social emotional learning about 7-8 years ago. Hace 7-8 años hemos comunicado que Gonzalez ha sido una de las primeras 19 escuelas que recibió el nivel, el sello más alto de que el clima de apoyo hacia estudiantes es al nivel más alto, ¿no? Eso no significa que somos perfectos, que no hay problemas, que no hay ciertas cosas como bullying o en social media, esas cosas. Lo que dice es que hay sistemas aquí para apoyar a todos los niños y que no se van a caer a través de los huecos. So it doesn't mean, again, that we don't have bullying, that we don't have issues with social media challenges as well. It just means we have a really good system to make sure that everybody gets supported. Aquí tenemos 4 estrategias. Esto es de repaso. So this is a review of our 4 strategies where we're trying to really get better. ¿Dónde queremos mejorar como escuela? Primero, nuestros datos, especialmente resultados para los niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma, especialmente para los niños que están recibiendo apoyo especial y también especialmente para nuestros estudiantes afroamericanos porque son la minoría dentro de la mayoría de la comunidad latina. Okay? So we want to focus on the outcomes, really improving of all students. However, in particular for students who are learning English as a second language, students who have specialized support through an IEP, and finally, students who are part of our smallest subgroup, our African American students, among a larger Latino community. We want to make sure we provide them the right supports for positive outcomes. Número 2, aquí es el enfoque instruccional. So this is the instructional focus. And some of the things that we want to be able to be answered by our design. So estas son preguntas que queremos contestar a través de nuestro diseño. Si nuestras lecciones realmente llegan al nivel del estándar nacional, sea en lectura, en matemática, si nosotros estamos ayudándoles que los niños puedan alcanzar eso a través del diseño de la lección, ¿no? Y cómo son el trabajo que hacen cada día de aprendizaje, si está conectado a las metas y a la prueba que se les va a dar también. Segunda estrategia aquí, enfoque a estudiantes que están hablando inglés como su segundo idioma. Queremos mejorar nuestros resultados en el examen de Access que se da en enero.
Y por eso nosotros empezamos el entrenamiento en totalidad el año pasado a maestros con estrategias de las más estudiadas por los estudios con los mejores resultados. Se llama GLAD, G-L-A-D. Esto es algo que González es la primera y única escuela que lo está utilizando con maestros entrenados en esto y vamos a seguir apoyándole. We're the only school in Chicago Public School that is using GLAD strategies, officially being trained. And that's something that we're going to continue to employ. It's the highest scoring research-based training that exists as approved by the federal government. Es el entrenamiento más alto aprobado por el gobierno federal y los estudios independientes que se han hecho. Y esto no solamente para los niños que mejoran su adquisición de su segundo idioma, esto va a beneficiar a todos los niños. This is not just for the English language learners, students, but this is going to benefit all of our students. Okay? Maybe I didn't plan, there's no planes, but if Ms. Bach or Ms. Lamedi, you want to share one or two sentences of what you think about the GLAD strategies in relation to our students. If you want to share, please feel free. Si quieren compartir algo brevemente acerca de las estrategias con nosotros, With the GLAD training, teachers learn how to effectively teach students vocabulary words, academic vocabulary words. Those are very difficult in English. A EL class or math class, those are heavy vocabulary words. Those are important because when they read the book, they don't know the vocabulary, they can't understand. So we really focus on vocabulary words plus process, thinking process of the problems. So it's very visual. They also auditory, sing songs. Lo que Ms. Bach, maestra de matemáticas en middle school, dijo es que un gran enfoque es poder darle acceso a vocabulario, a palabras académicas de alto nivel, porque si no pueden comprender qué significan esas cosas cuando leen libros o direcciones, no van a tener el acceso a poder hacer la solución o entender, tener comprendimiento, ¿no? También dice que estas estrategias nos ayudan a utilizar los sensos visuales, auditorios, ¿no? Para que puedan utilizar todas sus destrezas para captar, entender, saber y crecer. ¿Ms. Mameli quiere decir algo? Para mí las estrategias son muy interactivas, entonces los estudiantes están más envueltos y están practicando más el idioma. El idioma que queremos estar, llegan también ese segundo idioma. Para mí es lo que me gusta, que es muy interactivo. It's interactive. It's very interactive and engaging to the students, and it helps them to acquire that second language. Yeah. Thank you so much, Ms. Mameli, maestra de tercer grado, bilingüe también, líderes que apreciamos mucho. Como padres, as parents, en el segundo semestre, nuestro equipo de liderazgo, de instrucción de ILT, va a crear una oportunidad, como anteriormente teníamos, que padres pueden venir a visitar a los salones, tener el tour y ver estas estrategias en acción. Durante el primer semestre, nosotros vamos a tener el tiempo de más práctica y también los entrenadores nacionales van a venir acá para vernos primero, ¿no? So during the first semester of the year, our national trainers will give us time to keep practicing and growing in these strategies and then come to give us some feedback. And in the second semester, we want to invite our families to come into our classrooms to see these strategies in action as well. Tercero, habíamos hablado los resultados para nuestros estudiantes de un subgrupo aquí, ¿no? De la minoría que tenemos dentro de la mayoría, y esto es algo importante. So we want to make sure that our minority groups within the larger majority group of students are also being successful, and that is our students with IEPs, our students who are of African American descent as well. Y nosotros, estas son todas áreas de enfoque. These are all areas of focus that we're working on, that we have systems and structures of support
Tenemos apoyo y sistemas para apoyar en todas estas áreas, comenzando con la asistencia, el apoyo socioemocional, actividades y programación después del día escolar, la ayuda con la salud mental, y aumentar las voces a través de encuestas y de relaciones y clubs para los estudiantes, y la enseñanza del hábito número 8 del líder dentro de mí, del líder en mí. Habit 8 is find your own voice. Through that, we make sure that student voice is there a través de las lecciones en engagement, o sea, cómo se involucran los niños, y las transiciones, cómo los preparamos nosotros de la transición, por ejemplo, de pre-K kinder para primero, de quinto para middle school y de octavo para la secundaria. How we prepare them in different transition points. For example, pre-K and kinder through first grade, for example, fifth grade through sixth grade and eighth grade onto high school too. Okay. Thank you for your patience. We're almost there. Y había mencionado la última, the last focus area that we have is the leader in me, creciendo hábitos, 8 hábitos esenciales de éxito. ¿Okay? Esto se ha utilizado mundialmente. Stephen Covey, ¿no? Por parte de todas las industrias, no solamente la educación, pero especialmente ahora en la educación, que son 8 hábitos de éxito que cualquier ser humano, obviamente con los niños estamos empezando, como adultos podemos utilizarlo, y ya por 4 o 5 años estamos enseñando esto y implementando. So this is our 4th or 5th year that we are fully implementing the Leader in Me 8 habit strategies that are helpful from children, obviously from pre-K all the way up to age 100, right? It is something that we can all benefit from, so we have that as well. So, algunos resultados del año pasado, brevemente, de lectura de matemáticas. I want to share the hard work that our students, our families, and also our educators have done, especially following the pandemic. Siguiendo la pandemia de 2 años, donde ¿se acuerdan? Educación virtual. There was a virtual teaching, and then half and half, and then quarantining, de todo. Fue el tiempo más difícil. Lo que les vamos a mostrar es el gran logro y el esfuerzo cuando los estudiantes, los padres, los educadores trabajan juntos para apoyar al éxito de cada estudiante. So this is just something that we're going to show you, we're going to celebrate, is when, students work hard, families support those students, right? And educators support and teach them and work with families and students to do this. So one of the things you can see, we started the year in reading. Empezamos en el 34% de nuestros estudiantes al nivel del grado que tenía que estar. Okay? Here at 34%. Terminamos a 51%. Okay? Eso fue un aumento de 17% a través del año, ¿no? Escolar. También veo padres mentores que están aquí. I also see parent mentors who are here. Wow. Parent mentors recibieron el aplauso más grande. They recibieron, that's great. Pero todas las manos, ¿no? Ayudando, trabajando. Todavía estamos de promedio en medio. We're still at the medium. Half of our students no están ahí. La mitad todavía no están al nivel que tienen que estar. Pero el aumento no se puede ignorar. Fue grande. So the increase, it cannot be ignored. Even though we have half that still we need to get them there, the result is great. We look at math, same thing, 12% de aumento. Empezaron a 37%, terminaron casi a 50%. They almost finished at 50%, starting at 37%. And that's a big increase in 1 year. Now it gets harder to grow from here. As we know our history, como vemos nuestra historia, se hace más y más difícil. Por eso es importante que nosotros nos pongamos siempre, todos los días, las pilas, ¿no? Y durante los 180 días le echamos las ganas y lo máximo, porque el tiempo no regresa. Oh, el próximo año, el próximo mes lo hago. No, eso no regresa, sino se hace ahora, cada día, cada momento. Sea maestro, maestra, director, padre, madre, estudiante, right? So
It gets harder from now, from the 50th. Our history shows us. It's harder to improve from there. That's what we need to really be on. Every single person in this room and out of this room, every student, to keep on growing. Glad, estas son 7 estrategias, 2 estrategias que estamos enfocando. Esto es lo que ustedes van a poder ver cuando vengan el segundo semestre. This is just showing you what you'll be able to see, strategies when you come and do our school visit. También nuestros educadores en la lectura, para seguir mejorando ahí, después de 10 años de crear sus propios materiales de una manera de alto nivel, decidimos como comunidad traer un material que en nuestro pensamiento y en los resultados de los estudios va a ayudarnos a mejorar aún más la lectura, la escritura y también parte de adquisición de estudios sociales también de nuestros estudiantes. So we have adopted a new language arts reading and writing curriculum after many years of our educators creating their own and doing so in a very effective way. As a community, we believe that we can do better as well with access to better resources as well. Y a través de esto, a través del año ya recibieron un entrenamiento, van a recibir 10 más entrenamientos durante este año para poder mejorar la instrucción. So during this year, they will receive 1-day training, but they're going to receive 10 more days of training so that you and other students can learn better in terms when it comes to reading, writing, and the language arts. Okay, we finished with updates. Ms. Torres no está aquí, pero es la directora de Pre-K a tercer grado. Okay. Y después introducimos a Ms. Anna Nguyen, que anteriormente era nuestro case manager and coach, era nuestra entrenadora y también líder de apoyo para los estudiantes que tienen IEP, por ejemplo, y 504 y 504. Ahora es nuestra asistente de directores que apoya a los grados cuarto a octavo grado y a los maestros y maestras esenciales. So she's our 4th through 8th principal support, as well as our essentials principal support. But now a new face that we have, maybe not so new, we have a resident principal, Mr. Marlon Enriquez. ¿Quiere introducirse? That's it? Como un presidente. No, ha sido un placer ser parte de esta comunidad, ¿verdad? La semana pasada, cuando empezó el año, pude conocer a muchas familias, estudiantes, y que es una gran escuela para empezar. You know, last week, when I was able to meet first day school, was able to meet so many families and students. It's really a pleasure to be here. I'm so excited for my time. Thank you so much for being involved. Bien. Cada mañana, gracias a Ms. Cornejo y al equipo de anuncios, podemos introducirnos. Y Mr. Enriquez, ¿qué es mi color favorito? Es azul. Y después de casi 4 días le preguntamos al auditorio, ¿qué es el color favorito de Mr. Enriquez? Azul. You know, everybody got the right answer. Blue is his favorite color. That shows our kids are paying attention. They want to get to know. Y yo también soy uno de los directores. No estoy apoyando directamente a ningún grado este año, pero estoy apoyando a los directores. No tenemos un ingeniero desde mayo pasado. We don't have an engineer since then. Through the summer, hopefully we'll come back soon. We don't have one custodial member. No tenemos un miembro del grupo de limpieza. Por eso, aunque soy director, con los directores, con Ms. Ábalos, hemos movido muebles con Mr. Solorio. We move furniture, boxes, clean, fix things, install Promethean boards. Ms. Ábalos trajo a su marido, Ms. Conejo a su marido para ayudarnos. Todo el mundo estamos haciendo todo tipo de trabajo. El primer día de escuela, porque no teníamos alguien de limpieza, salimos antes de que ustedes llegaran a limpiar el ambiente afuera y coger toda la basura que estaba también, ¿no? Y eso es parte de lo que hacemos, no sé que corto
Lo único que no hago es cocinar, no me dejan hacer eso. I can't work in the lunchroom. I need certifications for that. Eso sí necesito certificación. Y aquí, como hablamos, este es el grupo de apoyo. A los niños les preguntamos qué significa Ohana. Vamos a ver si los padres saben, ¿ok? ¿Qué significa Ohana? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué significa? Family, familia. ¿Por qué? Es de un dibujo que se llama Lilo and Stitch, yeah. Parece que aquí todos los padres, you turn on the TV and you go away. No lo ven con los niños. Todos los niños, oh, eso es una palabra de Hawaii, ¿no? Hawaiian word that means family. So we're family because we want to support everybody. Estamos aquí en la parte más básica, fundamental, donde queremos el éxito de cada miembro de esta comunidad. Y trabajamos bien duros, día y noche, a través de los fines de semana también. Estamos muy agradecidos al equipo. Este año también tenemos apoyo. Nueva consejera, Miss Mara Roder. Algunos de ustedes la conocieron durante el Parent Town Hall. Muy buena consejera de 20 años de experiencia. She has 20 years of experience as a counselor. Habla inglés, habla español, primera consejera que habla español, first counselor that speaks Spanish. Habla alemán, habla italiano. Habla más idiomas que yo. She speaks more languages than I do. Pero lo más importante, realmente bien trabajadora, de buen corazón. So it's really hardworking, great heart. Muy contento de que ella está aquí. Ahora también tenemos a nuestra segunda consejera, Ms. Lara, también bilingüe, ¿no? Que es nueva con nosotros, que está, y las dos trabajan juntos. En enero estamos esperando una tercera persona como consejera en nuestra escuela. We're hoping to have a third person a través del BPNC, una beca o un grant que estamos escribiendo juntos, y ahí, como la novedad, tener más apoyo socioemocional de consejería para nuestros estudiantes. ¿Okay? So, por ahora tenemos dos, estamos trabajando a tener una tercera persona. We're working on having, Hazel, a third counselor that can help all of our students. Okay? So, for access. Este año tenemos 3 educadores nuevos. Bueno, técnicamente 4, pero ya conocen a uno. Mr. Solorio, que está ahí en el concilio, es el maestro de diseño. ¿Okay? Anteriormente, Miss Clark era la maestra de ahí. Miss Clark used to be there as the design lab educator. But Miss Clark's certification and passion is books and reading and library sciences. So, trabajamos juntos, está en una escuela como librarian, ¿no? Como alguien de la biblioteca, en la parte norte. So, está bien, están haciendo muy bien. Pero Mr. Solori ahora está tomando el papel del diseño de ahí, porque él tiene mucha destreza en eso. Mr. Solori, ¿cómo le ha ido por ahora? Going very well. We've been working with wood and different other solid tools and other materials, and students are very excited about Está muy bien, están utilizando las máquinas, las herramientas, que es parte de la educación, ¿no? Y los niños lo están escuchando bien. Comparte un salón también con Miss M, que es la maestra de lenguaje coreano. Ustedes saben, tenemos una escuela hermana en Corea del Sur que han venido aquí y es nuestro turno de regresar ahí. Y ahora es un idioma nuevo, muy diferente al abecedario romano que utilizamos, ¿no? Y eso va a expandir la mente de aprendizaje, el cerebro se va a crecer más, ¿no? Porque si enseñamos, por ejemplo, alemán, mismo abecedario en general, ¿no? O sea, enseñamos italiano también, abecedario también, y muchas palabras se comparten. Cuando podemos aprender algo completamente diferente, ahora el cerebro se expande de una manera más amplia y grande también. So when we actually learn, any language is great. But if we can learn a language like Arabic, right? Or Chinese or Mandarin, Korean, where the alphabet is completely different and you're not going to share things, your brain is going to grow bigger and bigger as well. All right? And so we're happy that Miss M is here as well. Miss Bob can teach it too, I'm sure, anytime, you know.
right? She's great. I don't know if you know, she speaks many languages too. And then Miss Jeffries, we have los maestros de este año, ya todos si son nuevos, comparado a otros años anteriores, que muchos eran nuevos también de primer año, la mayoría tienen 7, 10 y 20 años de experiencia. O sea que vienen con mucha experiencia y eso nos ayuda mucho. So this year, many of our new educators actually come with 7, 10, 20 years of experience. And that's somebody like Miss Jeffries or Mr. Wackles, a music teacher as well. So estamos muy, muy contentos. Se están metiendo en nuestra comunidad muy bien y efectivamente. Programa de After School va a empezar en medio de septiembre, a fines de septiembre, principios de octubre. Más información de eso. Esperen esa información. Wait for that information for After School. This is our morning announcement team, nuestro equipo de anuncio que vienen, que trabaja con Ms. Cornejo. They work every morning. They do a fantastic job. And we're going to begin doing this, especialmente porque no tenemos a alguien, no nos ha mandado. Leader en mí nos enseña que nosotros controlamos nuestro clima. En vez de quejarnos, ¿cuándo nos van a mandar a alguien? Estoy esperando. Instead of just waiting, being proactive, we're going to take control, ¿ok? En otros países los niños limpian, ¿no? Que lo utilizan como labor, ¿no? Trabajadores, pero cuidan de su ambiente, como lo hacen en sus hogares. In other countries in school, they learn how to clean, just like children do at home, and they help. Well, this is our home. Esta semana un estudiante dijo, la escuela, tenemos que hacer eso porque es nuestra segunda casa. In our assembly that we have with students, I think it was a first grader or second grader said, we got to take care of it because it's our second home, right? Y eso enseña a cuidar. También tenemos un nuevo estacionamiento aquí en la 44 y esto es para middle school, kinder y primer grado en particular, ¿ok? Queremos promover, utilizar esa calle, ¿ok? Sexto, octavo, séptimo, primero y kinder. Porque van a caminar ahí derecho para la puerta 3 y 4. So we would like to promote that area. And so I know that we see you there and we want to make sure. Still, second to fourth grade and pre-K, Whipple. Y algunos de nosotros tenemos los dos. Pero si podemos evitar ir a Whipple, si no tienen que ir, por favor pasen por la 44. If we can make sure you don't have to go down Whipple, please just use 44th Street. También a nuestros padres, madres patrulleras, si se pueden parar, por favor. If our parent patrol parents, can you stand? We want to recognize you. Para que vean en YouTube, mundo entero aquí. Thank you. Porque mañana y tarde, okay, cuidan de todos nosotros. They take care of all of our children and you. And estamos aquí, we're in this small room because nobody leaves without signing up for Parent Patrol. Nadie sale de aquí sin firmar por el Parent Patrol, okay? Está secuestrada. Okay. Bring the jacket. So right now. Okay. No es de broma, pero en serio, necesitamos, ¿no, Ms. López? Ya la tiene ahí. Necesitamos ayuda. Pero también vamos a tener a estudiantes. So, aquí es la calle, mire, se ve bien lindo, ¿ok? Y ahí está Miss Guerrero, Miss Barragán, salen y entran. That's how they're going to go in, okay, on 44th Street. Mr. Sadore, Mr. Miranda has done a great job. Y van a tener beneficios si estudiantes lo hacen. Vamos a ayudar con sus viajes grandes que tienen. Que sea a acampar, a Washington, D.C., por ejemplo, a Colorado, no el field trip pequeño, pero a los grandes, y también le da experiencia de servicio y de liderazgo, so it helps them. So, Mr. Soler, you already got, what, two volunteers, students? Okay, so we're going to help them, vamos a ayudarles con parte del pago también. So, animen, pero esto tiene que venir mañana y tarde, tiene que venir a punto también, ¿ok? No tomamos niños de pre-K, kinder, primero, That's probably like fifth and up, quinto para arriba, okay? Quinto para
para arriba. Okay. Tuvimos que aumentar el costo de $80 a 100 para acampar. We had to raise the price for both camping trip. Last year, actually, we charged $30, right? El año pasado dijimos, es COVID, $30. Ni cobramos 80, por ejemplo. Pero tuvimos que aumentarlo porque el autobús anterior, para ir, ida y vuelta, the cost maybe $700, right? Now, $3,000, $4,000. Okay? It's like, no hay bus driver, so maybe need a bus driver license, you know, you can drive a bus. Okay, puede manejar uno. Por eso un poquito lo aumentamos, ¿no? El trip cuesta mucho más, triple de eso por persona. Y como siempre, nosotros no cobramos para ganar ningún dinero, es para poder ayudar y dar acceso, you know? We never charge to make any type of money. Last thing here, last year, nuestra asistencia, we're top 10 attendance school for 10 years, ¿no? Número 6, la más alta asistencia, top 6 school, but 93%. Other school, yeah, like 84%, okay? Pero nuestro estándar es 97, 98% meta, okay? So we want to make sure we do that. Right now, we're at 97%, estamos at 97%, okay? Sick, stay home. Pero de promedio, for average is this. If you miss more than 4 days, you can't have 98% attendance. This school, historically, we always have half, 50%, perfect attendance. En años regulares, esta escuela históricamente, la mitad de nuestros estudiantes, asistencia perfecta. Okay? Gracias a ustedes. Thanks to our families. But we need to make sure that they're healthy. Y esta semana hablamos con los estudiantes, especially middle school, sleeping well. Tienen que dormir bien, comer bien. Nos enfermamos más si dormimos 5 horas, 4 horas. No, eso no es posible. El cuerpo se quiebra. The body breaks down if you're not resting well, eating well, exercising, right? So we need to make sure that happens. Younger kids, tenemos que crear un hábito de que estén saludables y que vengan, okay? Sick, stay home for sure. And, tuvimos asambleas, esta es la de kinder, de pre-K, con todos, nos reunimos con todos los niños de pre-K a octavo grado, en grupos diferentes, we met with all of them, para repasar expectativas, novedades, ¿no? To go over expectations, you know, and also with them, I don't have a picture, but we also went to the play lot and played together, jugamos juntos, pero también con los niños más grandes, hablamos de expectativas del uso celular, de las expectativas de que no vamos a dejar que haya bullying, por ejemplo, o discriminación, sea dentro de la escuela o a través de plataformas sociales, ¿no? Y de antemano hablamos de esto porque queremos un año escolar donde todos se sienten incluidos y que pertenecen a la comunidad. So, hablamos bastante de eso con todos, hablamos del impacto de tener mucho tiempo enfrente de los teléfonos. When we asked them, raise your hand if you have a phone in middle school, 7th and 8th grade. La mitad o un poco más de la mitad ya tenían. Okay? About half or just over half had access. When we said, how many of you have access to TikTok and Snapchat? Más tenían. They even have more. You know, maybe they have it through a computer or they have it through something else. Lo tienen por otro acceso y aún más. Okay, school fees. Lo mismo, no hemos aumentado, it's the same. We didn't raise it. COVID updates. Cada miércoles, chequeo gratis semanal. Tuvimos 130 niños registrados. Nos gustaría registrar a la mayoría para poder dar esa paz mental. So for peace of mind, please sign them up. Este año, you sign up once, you're done for the year. Lo hacen una vez y ya terminan para el año entero. No tienen que hacerlo otra vez. Otra cosa novedad es que lo siguiente.
Ha cambiado las pólizas. The way that it changed the policy is this. Positive case, caso positivo, tiene que quedarse en casa por 5 días. ¿Ok? Calendario, ¿no? 5 días de escuela. Calendario. 5 calendar day. Y después, al regresar, 10 días de poner la máscara. So, si yo soy un estudiante positivo, me quedo en casa por 5 días. Cuando regreso a la escuela, me pongo la máscara por 10 días. Okay, so if I'm a positive case, student or staff, empleado también. Lo mismo para empleados. Me quedo en casa por 5 días de calendario, regreso por 10 días máscara. Ahora, ya. Regardless of vaccination. Sí, no importa si estamos vacunados completo o no tenemos las vacunas. Es lo mismo. Gracias, Ms. Okay, thank you. Y el resto, Ms. Lomelli, yo soy positivo, estuvo cerca de mí. Ella no tiene quarantine. No, ahora se va a casa. Solamente máscara por 10 días. Por 10 days. Okay. Lo hicieron más sencillo, más simple. Obviamente, con más gente vacunado, hay inmunidad más amplia. Y esto es algo, un cambio de la ciudad y del CPS. Okay. And last one, un video para tu escuela. Esto es algo que Ms. Wen, a través de su contacto, trajo a gente para poder promover, para aumentar nuestra registración. So I want to thank Ms. Wen and her connection for bringing this. Isn't it nice? ¿Está lindo, no? Bien corto. Quiero que lo tomen de YouTube y lo manden a toda la gente. Send it to people because we're still registering in pre-K, kinder. Tenemos más espacio. First grade too. Okay? Por favor, si hay otro grado, vamos a ver. En las primarias, primary grades, please promote it. Y ahí vieron a little bit of a taste de las muchas cosas que pasan. Y pudieron ver que ahí son ciudadanos globales. No solamente se quedan aquí en Chicago, pero pueden ir a todas partes, right? They are global citizens here, yes. And what I can do right now is I'll share the link in the video in the application, for instance, right to the top of our Facebook and our Instagram. So if you leave here, it's the first thing that you'll see, and you'll be able to share it from our social media. I know. So I'm done. I know it's a long report, pero es el State of the School, es la primera del año. La próxima reunión el 5 de noviembre, pero va a ser a las 3 de la tarde con nuestros maestros. We're going to do it with our educators. La próxima reunión del concilio. Vengan, únanse con nuestros maestros y educadores que están aquí. Y nos reunimos. Unas preguntas de miembros del concilio. Tenemos tiempo de preguntas para el público después, al final, pero ahora algo. Miembros, a ver si tenemos any question de la presentación. Ok, muchísimas gracias entonces. Thank you. So, hicimos la A, la B y la C. Vamos al back si hay, si no hay. Todavía no, porque no hicimos la organización.
Sí, sí, puedo compartir Sí, la por fecha. favor, sí. Vamos a poner, mandar información también sobre la reunión organizativa del PAC, que va a ser el miércoles, el 21 de septiembre. The PAC y PAC. La reunión organizativa, así que por favor, sean parte de esa reunión. Podemos contar a los líderes. A las 8 de la mañana. Is it in English? Yes. So on the Wednesday, the 21st of September, is our PAC and PAC organizational meeting. And that'll be at 8 o'clock in the morning for both PAC and PAC. For organization. So please be there when we meet. Wednesday, September 21st. Oh, 21st? Oh, this is an old one. The 21st. Oh, yeah. Oh, my. 21st. Este es el calendario de- Eso fue una prueba para ver si el 5 es correcto, el 5 es correcto, no, Yeah, sí. no está bien ahí. Más o menos. Oh, sí, claro que sí. Va a ser Ok. 4, el 4. Para, Es el cuatro. para compartir el PAC es el comité bilingüe de padres que tienen hijos que son bilingües. Las metas son para apoyar a sus hijos y cómo desarrollar su idioma, los dos idiomas, ser bilingües. So, PAC, right? So this is for bilingual students and bilingual parents. So support and continue, ensure that they can be successful. Additionally, algo más, tendremos un taller. ¿Quieren compartir? Sí, vamos a tener un taller, vamos a traer de parte de este personal. Es una plática, vamos a hablar acerca de lo emocional, cómo nos sentimos y vamos a tocar parte de los próximos, todo va a ser involucrado. Todo, es muy importante que taller porque nos van a dar prácticas, cómo podemos controlar nosotros, ¿Cómo apoyar? cómo apoyarnos. There will be a workshop, right, to Centro Sanar and learning on how to we can continue providing support to our children. Gracias. No, va a ser para el mismo día de clase. So that same day too, that same day as the both meetings, same day we'll have Estamos en la SR, amigos de Gonzalo. No tiene el reporte, pero no se dijo al siguiente, ahorita va a tener uno. Número 6, nominaciones y votar para la elección de varios miembros y dos miembros, un padre y dos miembros de la comunidad. Nomás son 2 miembros de la comunidad. Nada más dos. Tenemos Vacantes, no hay nadie interesado. So it's just 2 community members, not one hearing representation or full. So we don't have community. So para ser miembro de comunidad, puede ser alguien que tiene interés de mejorar la escuela, no cualquier persona del vecindario, pero quiere involucrarse, venir, ayudar a la escuela. Si conocen a alguien que tiene un negocio o es un vecino que ayuda, es bueno tenerlo aquí. Padres nuestros no son solamente reservados para las 6 posiciones que ya están llenas, pero de comunidad puede ser que era un padre anterior, una madre anterior que ya no tiene estudiantes aquí, pero no have children here anymore, they can also be community representatives. Sí, tráiganla. Tráiganla. Ayúdenme. La convenceremos. Sí, gracias. Si quiere venir a Zumba, ¿verdad? Diga que tengo aire acondicionado. 7. La número 7, participación y comentarios del público. Sí. Tenemos a Blanca.
Oh, no, está vacío acá. Pero tenemos unos 5 minutos. We have 5 minutes before we close. Sí. Como mi hijo se votó para voluntario, ya está en un... Voluntario del tráfico. Sí. Adam, ¿A ¿no? qué hora tiene que entrar? Ese es el horario. Aquí mismo a las 7:10. ¿Y por dónde queda? Aquí por la puerta 3. Aquí para allá pues está saliendo como a las 7:10 y ese día que va a empezar nos vamos a dar un chaleco también. ¿Y la salida? Hasta que se vaya todo. Hasta las 2:45. Ok. Ok, Gracias. Bueno, seguimos. Sí. Una pregunta. ¿Ustedes por este lado van a tener solamente para La 45 nos falta la gente. Podríamos hacerlo porque nosotros pusimos no parqueen ahí, no tenemos suficientes voluntarios y staff members. Por ejemplo, en la esquina de 44 y Whipple, en Canastro, en Jeffries, técnicamente ellos no empiezan hasta las 7. Lo están haciendo por gratis de su propio tiempo como maestras, lo hacen al fin del día también. Es que nos falta. Y obviamente los maestros tienen que prepararse para el día y todo eso, pero si podemos tener más voluntarios y more volunteers, sí podemos hacerlo también, pero no necesitaríamos. En la WEPO, porque los que son de segundo a quinto y pre-K bajan en esa caminata que tenemos aquí, ¿no? So, vamos a poner una señal que ahí también podemos recoger a niños, abrir las puertas para que parqueen y que entren, porque los maestros ya están parqueados con sus automóviles, sus vehículos. So, técnicamente vamos a tener como 3 puntos donde va a tener gente que habla y sigan, como en el aeropuerto, que es en plan. Y también les decimos que los niños, cuando salen del auto, caminen por atrás. Sé que ustedes quieren verlo, pero esto pasó en un caso y queremos evitar. A veces nuestro pie no está bien ahí y el carro estaba moviendo, ¿no? So, caminando por atrás podemos asegurar, porque ya cuando el carro grande para, el de atrás también para, y de esa manera sería mejor. Aquí tenemos que... Sí, bueno, es un comentario de sugerencia. Creo yo que cuando los niños son mandados con el consejero o con ayuda del psicólogo familiar, o no sé cómo lo llamen, creo yo que también cuando ustedes detecten un caso un poco que llame la atención, yo pienso también, y como sugerencia, sería que a la familia también se le enviara a una notificación o terapia, porque muchas veces somos nosotros los familiares los que tenemos el problema, los que les ocasionamos la inseguridad o la desconfianza o la mala, no sé, un mal comportamiento. Somos nosotros papás los que les damos ese ejemplo a los niños, y creo yo que de nada sirve que el niño tome aquí una consejería y que le tratemos de ayudar y de resolver sus conflictos, sus problemas, sus pensamientos, cuando llegan a casa y otra vez es el mismo ambiente. Entonces, como sugerencia, no sé si eso sea posible, sería bueno que cuando ustedes detecten un caso importante, que se le enviara también a la familia como a tomar una terapia familiar o no sé, para poder ayudar más a nuestros hijos, creo yo como Sí, algo muy bueno. So, quiero contestar a eso. So, the suggestion was like, if there's counseling support, how can we make sure that families hear about it? Lo pueden escuchar. Hay no sé si son tantos casos, pero les voy a decir que son los casos que nosotros vamos a comunicar con las familias. Porque técnicamente el estándar nacional de todos los consejeros de los Estados Unidos es que lo que se habla del estudiante y el consejero es privado. Porque si no lo mantenemos así, los niños no dan confianza de hablar con quien sea, porque le vas a decir a mi papá o mamá. Pero cuando decimos y hablamos con los padres acerca de esto, si lo que se compartió va a dañar al estudiante o a otro.
si la seguridad física, emocional del estudiante va a sufrir, ¿no? O de otra persona, si nosotros comunicamos que hablamos por carta. Otro caso es, obviamente, si rompen reglas que tenemos y normas, esa es la más común, que sí comunicamos, donde alguien dice, yo estoy un poco deprimido, mis amigos no me quieren, pero yo también les dije muchas malas palabras por Snapchat, y eso sale, y eso es parte del código de conducta, tenemos que hablar y comunicar. Can you hear now? Pero el estándar, los tienen códigos, Hello. todos los consejeros Can you tienen hear? su propio código, ese estándar que se llama ASCA, ASCA, Es correo, can you ese hear? estándar significa Can you que ellos, en casos regulares, tienen que mantener esa privacidad. Y a mí también, si yo le digo eso, me dicen como si fuese abogado y cliente, ¿no? Solamente el director sepa que estamos bien, estamos hablando, todo va bien. So, por ejemplo, si Hazel, if she wants to talk to the counselor, we have to maintain that privacy because it was asked, like, can parents know? Only when it threatens your safety, student safety, somebody else's safety, or we're breaking some behavior policy as well. But in all other cases, it's something that national is a standard that what the counselor and the student share, it remains private. Sí, no, yo me refería a no exactamente hablar con el papá y decir lo que no, sino si yo detecto, si los compañeros detectan un caso, pues que puede ser considerado delicado. Sí. Tal vez pudiera mandársele a los papás, dejársele saber, está pasando algo, necesitamos tal vez que ponga un poquito de su parte o recomendamos, pero no exactamente como decir lo que el niño no dijo. Sí, en casos delicados, como usted, y hay muchos ejemplos que van bajo eso, absolutamente. Sí, porque a veces la salud mental de los niños muchas veces depende de nosotros como papás. Y si el problema lo tengo yo como mamá, sí me gustaría que la consejera me mandara una cita. Creemos prudente que debe tomar algún tipo de ayuda o no ventilar lo que tal vez un amigo le con su privacidad, porque sé que están las reglas de privacidad y de confidencialidad, pero sí estaría bien, porque al menos yo como mamá sí me gustaría, porque tal vez yo no sé si mi hija tiene un conflicto con mi comportamiento en casa o con mi manera de resolver los problemas, pero tal vez a ella le está afectando y a mí como mamá me gustaría que la consejera se acercara a mí y me dijera, creo que tiene que trabajar un poquito en esto, o le recomiendo que tome alguna tipo de ayuda o terapia o lo que sea para poder ayudarlo. Sí, si es caso delicado, las consejeras van a, obviamente, si es Miss Lally, ella solamente porque no es consejera dentro de CPS, escuela de nuestro partner, tiene que recibir el consentido de la firma, pero nuestra consejera de escuela no necesita eso, ¿no? Porque como los maestros no pedimos permiso para enseñarle o darle servicio, pero ella sí. En los casos delicados, sí, podemos hablar un poco más de otros. Si no son delicados, solamente sepa que eso va a tener que estar dentro del estudiante y de la consejera. Creo que ahí y de acá, dice. Sí, en algunos casos se acepta el código de privacidad, pero en algunos casos, como los niños son muy, les dicen en la escuela, no digan nada, no pueden explicarle a la mamá, ¿sabes qué me está pasando esto? A mi niña le estaban haciendo moretones y ella se callaba porque era algo que ella decía que ella debía decir. Entonces debemos de reforzar también qué es lo que puedes decir y qué es lo que no, porque muchos niños agarran esa idea de que no, pues, mamá no tiene esa paciencia o esa, va a venir aquí porque a veces así nos quieren a las mamás, como te vas a ir a la escuela y vas a hacer un drama, pero digo, no, si es tu salud. No quieren ver una telenovela con sus padres, ¿right? Sí, entonces sí, reforzar qué es lo que pueden ellos también decir, qué es lo que no. Sí, le quiero mostrar aquí que Ms. Roder, nuestra consejera que la pasé, ella casi entró a cada salón para introducirse y explicar
¿Cuándo pueden accesar? No sé si llegó a su salón, Ms. Lorelli. Ms. Martin, Ms. Roder, come to your class to introduce herself, or not yet? Briefly. Empezar again. So, ella está yendo proactivamente durante estas 2 semanas. So, la consejera, si tiene casos, estos son los casos que ustedes pueden venir a verme. Esa es la manera, a través pueden decir al maestro a la maestra, en la nota que tenemos privada, o cuando me vean a mí, hacerlo así. Eso sí, si hay algo así, eso sale con comportamiento y lo podemos traer. Déjenme darle algunos casos comunes, no común, pero sensibles, delicados. Cuando alguien está en una relación romántica, sea niño o niña, ¿no? Pero algo está pasando. Yo voy a la iglesia y se me pesca, no, pero alguien está, ¿no? Algo así. O ustedes ven mi identidad sexual, identidad, no sé quién soy, ¿no? Somos una comunidad conservativa, católica, latina, esto, si mi papá escucha esto, me va a deshacer, ¿no? Puede ser esas cosas. Sí, bullying y todo eso es bajo el código, ¿no? Mantenerlo seguro, eso sí tiene que salir, ¿no? O si me estoy cortando, por ejemplo, porque no me siento bien, deprimido, todo eso sí tenemos que hablar porque se están dañando a sí mismos, por ejemplo, ¿no? Si están haciendo eso, sí pueden esperarlo, que va a ser así. Pero hay veces que no tengo amigos, eso a la base inicial tratamos de hacerlo dentro. Y estamos de acuerdo que ustedes sí son los maestros, maestras, consejeras de vida, primordial, más que nosotros. Y por eso siempre vamos a trabajar con ustedes. Last one and we call it. Muy bien, de los mismos, entonces ellos son los que deciden si necesitan la No, muy bien. Los niños pueden hacerlo, padres, madres pueden recomendar, o maestro, empleado aquí puede recomendar. 3 maneras. ¿Puede uno? Usted puede decir, sí, usted puede hablar con no, porque he notado eso en casa. So we just talked about like the 3 ways that people can be referred to see the counselor on their own, a teacher, or a parent or guardian. Y eso es lo que Ms. Roder está diciendo a los niños cuando vas al salón, cómo pueden recibir el servicio. Y ahí se nota la experiencia de ella. Inmediatamente ella está yendo a los salones para introducirse, aunque sea brevemente. Sí, tenemos libros gratis si quieren llevarse, ¿ok? Pero es la cláusula. Si quieren decir el tiempo. Son las 9:08 y estamos por terminar nuestra reunión. Un aplauso que se mire. Y padres patrulleros, por favor, abran la iglesia de Ortiz, para asignarse, y sign up with en contra,